Hola, hola, los saludamos nuevamente desde Pariendo Centauros con nuestro episodio número 5. Y pues bueno, ya saben, su podcast de biopolítica, su podcast de confianza, en donde el día de hoy les presentamos el episodio llamado La imaginación colonizadora está retrasada de la realidad colonizada. Más o menos es un intento de hacer una relación entre pues algunos elementos audiovisuales, como pueden ser series, películas, y pues bueno, qué tanto tiene que ver con la realidad. Vamos a enfocarnos un tanto en pues algunos eventos pues invasivos, violentos, justamente colonizadores, y pues bueno, ver la manera de cómo se están reflejando en la realidad y cómo lo estamos reflejando en el cine. Aquí el compadre nos proponía una película que era de los Juegos del Hambre, y pues bueno, cómo puede relacionarse con los proyectos de Estado, más particular en México, que tienen que ver con la administración del PRI, la administración del PAN, y pues bueno, ¿qué han hecho estas administraciones? ¿Cómo nos han atacado en nuestro día a día? Y pues bueno, más o menos vamos a hacer una revisión de esto, y en la segunda parte un comentario referente a un capítulo de Black Mirror llamado 15 millones de puntos. Y bueno, más adelante les adelantaremos de qué más o menos se trataban estos capítulos y pues cómo los vamos a estar relacionando con eventos que nos han sucedido en los últimos años. No sé si quieras empezar con la introducción que planteaste. Acá está muy buena, muy interesante. Sí, pues esta tesis es pues una cosa a la que le he estado dando vueltas desde un tiempo a la fecha, pues justo pensando que pues o sea, este rollo de que cuando la realidad supera lo imaginario, no necesariamente es como que la vida o lo material o el cuerpo esté superando a lo mental o a lo espiritual o a lo celestial o lo que sea, ¿no? Sino que el lugar desde donde la ficción es redactada ignora los lugares donde la realidad efectivamente ocurre. Entonces, pues ahorita esta selección es en donde hay algunos puntos que me parece que ya tengo condensados. Estaría interesante hacer algo así como que una serie de cosas, como que volver a esta hipótesis de cuando la realidad, la realidad latinoamericana o la realidad de los afrodescendientes, de los que están en la diversidad sexual o la diversidad cognitiva, o prácticamente cualquier minoría, cómo esta realidad supera los escenarios ficticios que se plantean pues, desde el privilegio, ¿no? O desde la posición estadounidense, europea, pero también podría ser desde la posición del varón hetero, blanco, y etcétera, ¿no? O de la clase alta. O sea, es una tesis a la que nos gustaría regresar, pero pues bueno, ya iremos viendo en qué medida esto es pues es prudente, es posible, y etcétera. Entonces, pues bueno, como ya lo comentaste, vamos a enfocarnos ahorita en los escenarios totalitarios, y como que el ejemplo que se me ocurrió traer acá a colación, porque pues tuvo efectos interesantes en la cultura pop, fue justo el de los Juegos del Hambre, en términos de los formatos de las películas, que bueno, son como que el formato más breve, más digerible. Porque, o sea, la premisa que se plantean acá me dio algo de risa revisarla hace poco, porque es algo así como, oye, güey, ¿qué pasaría si las Olimpiadas las hubiera inventado Felipe Calderón, no? En lugar de que hubieran sido acá los griegos, con su metaforización acerca de la lucha, de la competencia y para evitar matarnos, ¿no, güey? ¿Qué si Calderón se hubiera creado y se tratara nomás de matar gente joven porque sí, ¿no? Pero bueno, Calderón o Nixon o Thatcher o Porfirio Díaz o etcétera. Entonces, es llamativo esto, lo que a mí me llamó la atención fue que lo que nos presentan las películas es inicialmente un estado que a través de la televisión o de algo parecido genera una narrativa histórica en donde instaura cada año la práctica de someter a este grupo de jóvenes a un enfrentamiento a muerte, que sirve como una tradición para recordar la rebelión, para hacer algo que une al país, y pues bueno, también como que otro de los elementos de la narrativa histórica es que a la policía le llaman cuidadores de paz.
Este gobierno en el universo ficticio lleva 74 años vigente y pues cada año va haciendo estos juegos en donde, como con cualquier espectáculo deportivo, los competidores son pues una especie de deportistas de alto rendimiento que son célebres, que reciben patrocinios, que tienen cierto culto a la personalidad y etcétera. Bueno, o sea que llegando hasta aquí pues va todo normal. Por ahí el rollo del tiempo a los 74 años me hizo pensar así muy radicalmente en el PRI, porque es como, ok, pues uno siendo mexicano como que tienes este rollo, esta noción histórica súper presente, ajá, o sea, no, llega un punto donde no puedes no verlo, no puedes no asociarlo. Y empecé a pensar, vale, ¿no? O sea, pues vamos a pensarlo desde esta óptica, pero pues bueno, antes de pasar a eso, me gustaría recuperar como una notita que hicimos en el podcast número 2, el de Bradbury, en donde, o sea, me llama mucho la atención que pues este escenario de los Juegos del Hambre es así altamente tecnológico, súper desarrollado en ese sentido, pero pues ignoran una cosa que ya habíamos comentado que Bradbury veía ahí, y era este rollo de que los anuncios iban a ser enormes, iban a ser invasivos, iban a acosarte la vista. Y aunque en la película se menciona que hay patrocinadores, o sea, estos no se hacen presentes. No sé, uno esperaría ver los uniformes estampados con todas las marcas, ¿no? Como los uniformes de los jugadores de soccer actualmente. O que cuando les caen las canastitas estas con un producto, pues apareciera ahí se desplegara el logotipo de la empresa. Por ejemplo, en la primera película les envían una pomada que cura las heridas, y o sea, en donde aparece el logotipo de pomada de la campana, salvándote de las peores situaciones, o algo por el estilo, ¿no? O sea, me parece que se les fue mucho el pedo con este rollo de la publicidad, de entender al sujeto como un sujeto económico, como un sujeto de consumo. Pues ahí se les fue, y eso también como que priva mucho de las dimensiones pues, que han vuelto humanas a los personajes. Y en otro lugar, algo que me llama la atención es que pues la población está racialmente separada en territorios, y cada territorio se dedica a ciertas actividades económicas. Y os entiendo que los sistemas fascistas, los sistemas totalitarios suelen ampararse mucho en el racismo como un instrumento de propaganda. O sea, como que en la práctica ahí vemos que pues sí, ¿no? Todos los que se ven afrodescendientes están en un lado, todos los que se ven como orientales están en otro, todos los que son blancos pero de cabello castaño están en otro, y así. Pero no parece como que esta lógica del ordenamiento, no aparece en el discurso, y eso también me parece que es una oportunidad acá súper perdida para hacer una crítica del discurso, porque, pues, o sea, incluso observando el gobierno que Estados Unidos tiene actualmente, pues tienen un discurso súper racista, súper conservador. Entonces, el hecho de que en la ficción no aparezca, pues, es una señal de que algo ahí no están detectando, ¿no? O sea, bueno, de inicio, con esta intervención, me gustaría tenerla allí para escuchar tus comentarios, tus impresiones. Es que bueno, cuando me comentaste el tema y empecé a ver más o menos cómo lo estaba situando, yo empecé con no sé, queriendo recapitular el 2 de octubre del 68, tomando en cuenta que justamente hoy también es el 2 de octubre, porque pues empezaron a salir los documentales, empezaron a salir notitas, recapitulatorios de más o menos cómo es que se fue gestando este movimiento, y también quería como hacer este contraste con las declaraciones que estaba dando Díaz Ordaz y el Estado en general. Está súper curioso, ¿no? Porque uno está muy acostumbrado a las noticias y a las declaraciones, pero de la actualidad, que si bien muchas veces siguen partiendo de este status quo o de esta lógica represiva, creo que no se ven tan claramente como en ese entonces, y que creo yo a mí se me hizo muy interesante. Me gustaría partir igual haciendo una pequeña contextualización en donde, pues bueno, como estábamos en 1968. Hay que recordar que, pues bueno, el PRI estaba en el poder. El proyecto de Estado que se estaba teniendo con México era pues pasar de un país agrícola a un
proyecto de industrialización, donde se traían empresas. Igualmente hay que recordar que en ese entonces fue cuando se establecieron los grandes proyectos que todavía tenemos hoy en México, como lo es el metro, como es la propagación de instituciones de salud, como lo es, pues más o menos tener una sistemática burocrática de dónde se tienen que hacer los trámites, el SAT, shala, todo esto empezaba a tomar forma justamente en esta década de los 60, 70 más o menos. Entonces, pues bueno, eso por una parte, y por otra parte también recordar el clima global en ese entonces. Me llamó mucho la atención porque la semana pasada estaba viendo la de Watchmen, la de Zack Snyder, de la novela de Alan Moore. Sí, de Alan Moore. Y pues está súper interesante, ¿no? Porque igualmente te plantean te contextualizan, te enseñan imágenes de David Bowie, protestas contra la guerra de Vietnam. Y ¿qué más? El proyecto Manhattan, etcétera. Y me late mucho esa película porque en la introducción te ponen escenas que hubiera pasado si, por ejemplo, con esta imagen de los hippies poniéndole una florecita en el arma del soldado, cuando en la realidad pues no atacaron este aparato, pero en la película sí atacan. Igualmente el beso muy famoso de las tropas llegando nuevamente a Estados Unidos, en Nueva York, esta postal de un soldado tomando de la cintura a una enfermera y la besa a la fuerza. En la película de Watchmen es una de las superhéroes, una superheroína, la que toma a la enfermera y la besa, ¿no? Entonces, pues bueno, por esta parte era el comentario. Y pues hay que recordar que en ese entonces justamente estaba el proyecto Manhattan, la ondita era la Guerra Fría, le teníamos muchísimo miedo a los comunistas, al cabello largo, a la juventud, a la música, pues básicamente todo individuo disidente que no se ajustaba pues a las normas o a la moral de ese entonces. Entonces, con todo esto en mente, me llama la atención. Ahorita vamos a hacer el comentario sobre las intervenciones del presidente Díaz Ordaz, pero pues más o menos este es el clima político, ¿no? Ya posicionándonos en el evento del 2 de octubre, los estudiantes se habían unido porque, pues bueno, había varios presos políticos, se habían tomado las instalaciones de las universidades por el ejército, y pues más o menos este era el pliego petitorio de los estudiantes en el 68, ¿no? Que era la libertad de los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Federal Penal, la desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de jefes policíacos como Luis Cueto, Raúl Mendiolea y el teniente coronel Armando Frías, indemnización a las familias de los muertos, que no hubiese este deslinde de responsabilidades del aparato policíaco, porque ahorita vamos a ver con los comentarios de Díaz Ordaz más o menos qué dimensión tenían estos. Y igualmente pues ver que este pliego petitorio, las marchas de los estudiantes, realmente no tenían una carga política muy fuerte. O sea, sí era un estate quieto al gobierno, una llamada de atención al gobierno, pero a final de cuentas no planteaban una lógica muy alejada de lo que se estaba viviendo en ese entonces, ¿no? Era más o menos un mejoramiento de las situaciones en las que se encontraba, pero no iba más allá, no era como que se unieron un chingo de grupo de chavos comunistas, un grupo de anarquistas que estaban intentando derrocar al gobierno, etcétera, como si es lo que se planteaba en el discurso oficial, ¿no? Y bueno, ya, una vez que ocurrió la matanza en Tlatelolco, que fueron más o menos como entre 300 y 400 personas, vemos que un día después en los noticieros y unos días después las declaraciones del presidente Díaz Ordaz, lo que este carnal decía es que no, eran básicamente entre 30 y 40 personas, no pasaba la cuarentena de personas, los muertos. Entonces una vez que le preguntan a Díaz Ordaz como, oye carnal, ¿qué pasó? No, o sea, ¿por qué te chingaste un chingo de estudiantes? Lo que esta persona decía es que no, ellos, era un grupo de jóvenes armados. De hecho, los que empezaron fueron ellos, dispararon hacia los soldados, dispararon hacia sus mismos compañeros.
y pues traían una ondita comunista. Tanto así que el gobierno de Estados Unidos se metió a investigar para acá y pues fueron los que dijeron a final de cuentas como, oye, carnales, que ni siquiera eran comunistas, no traía una gran carga política, cuando el discurso oficial que daba Díaz Ordaz era que sí, que era un grupo comunista, y por ende pues esta era la forma como de ponerles un estate quieto. Entonces, bueno, creo que este contexto, esta viñeta que acabo de presentar, más o menos habla de esta lógica que hay entre las acciones que presenta este aparato represivo con lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Muchas veces la realidad termina siendo como todavía más escabrosa de lo que presentan en los noticieros, de lo que presentan en los medios de comunicación. Pues es muy diferente, ¿no? Me gustaría hacer algunas anotaciones un poco más adelante, tomando un tanto el esqueleto que estás presentando. Va. Y pues hacer una revisión con, pues bueno, este evento que ya tiene su rato, con eventos más recientes, y pues encontrar que esta lógica se sigue presentando, solamente que igual no la hacen de una manera tan gruesa, o no la hacen de una forma tan vulgar, ¿no? Sino que el método se ha afinado, se ha hecho más sutil, ¿no? Más sutil, exactamente. Ajá, y muchas veces ya no es completamente necesario que se chinguen a un grupo enorme de estudiantes, ¿no? Sino que muchas veces es más tratar con el discurso, como ya lo vamos a ver igualmente más adelante, es una forma de apropiarse del discurso, de darle su lugar dentro del discurso oficial, y de esta forma lo haces pues indefenso, ¿no? Ya no es salvaje, ya no es una bestia este discurso, sino que lo amansas y lo presentas como si fuese un espectáculo de freaks o de bestias. Es como cuando el domador está jugando con el león. Lo tiene ya todo bajo control. Está esta onda de que sí, tal vez en algún momento pueda ser peligroso, pero pues todo está medido y calculado, ¿no? Uh-huh. Sí, ya lo desactivas, ¿no? Controlas el riesgo. Sí, exacto. Y pues está cabrón porque creo que es una... creo que lo querías tocar más adelante, pero creo que es una de las formas en la que lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Muchas veces con lo que pasa con el discurso universitario, que pues muchas veces sí llega a ser muy disidente, llega a plantear cosas muy interesantes, pues que vale la pena revisarlos, pero pues lo cabrón es que no pasa de ahí, no pasa del discurso universitario, se queda de este lado y muchas veces no tiene gran reminiscencia en la realidad, no logra desarticular lo que tiene que desarticular, no logra agrietar lo que se tiene que agrietar, sino que solamente lo mantenemos aquí en un espacio pues donde no llega a ser demasiado peligroso. En un espacio aséptico, sí, pues justo este rollo es lo que había colocado en el cuarto retraso. Pues, si quieres, voy dándole prisa para que aterricemos en estos puntos que ya nos señalaste. Y pues que sí, de hecho, este primer ejemplo que nos diste sobre la gestión de los cuerpos, la gestión de la información, la eliminación de los datos y de pues, la info que te permite saber qué onda con los cuerpos, pues amalgama mucho partes de los 4 retrasos que encontré aquí. El primero es el rollo de la sutileza, ¿no? El ejemplo que yo encontré es el modo en el que opera la lógica feminicida, en contrastación con esta ausencia de sutileza que aparece en el imaginario. Porque, bueno, otra vez volviendo un poco al referente cultural que estamos tomando como excusa, se supone que a partir de la segunda peli de esta serie dejamos de enfocarnos en el espectáculo para enfocarnos un tanto más en la situación social de los personajes, y justamente esta situación social es la que nos permite trazar paralelismos más notorios con la realidad mexicana. El primer lo que pasa en la película es que el primer grupo que se revela, que se amotina, son los afroamericanos, y empiezan a utilizar un signo súper explícito, ¿no? Es un silbido y elevan 3 dedos.
Pero ante eso, la reacción gubernamental, institucional, lo primero que hace es que envía a la policía para extraer al sujeto que está silbando con la mano en alto, lo ponen enfrente de la plaza pública, y allí mismo los ejecutan. O sea, lo hacen a la vista de todos, ¿no? Y lo que ocurre con esto es que pues fabrica mártires, ¿no? O sea, es muy, muy evidente que quien los está matando es la policía y que los mataron en directa relación con haber hecho un gesto que es desafiante para el gobierno. Y pues todo lo contrario, lo que hizo Díaz Ordaz en el ejemplo que nos compartiste, pues fue... Sí había medios de comunicación, pero más bien utilizó los medios de comunicación para dar su narración, su versión, y no, o sea, no extrajo, contuvo a todos los jóvenes y después llamó a los camarógrafos para que grabaran cómo este güey estaba matando a todos. Es decir, sería un movimiento absurdo, ¿no? Sería indicar que estás matando a la población y sería un atentado para tu propia posición de soberanía. Que o sea, pues obviamente en el México del 68 ya sabían que esto de matar públicamente en frente de todos los testigos a quien está oponiéndose, aunque sea una cosa sutil, aunque la oposición te estén pidiendo un cambio terminológico, pues si te pones a matarlos enfrente de todos quedas mal, quedas indefenso, ¿no? Muestras que no puedes permitir que ese discurso fluya y pues por lo tanto te avientas como enemigo al pueblo, que es exactamente lo opuesto que quieres si estás gobernando. Ajá. Y aquí hay una parte súper interesante, ¿no? Con este discurso que tiene que mantenerse completamente firme, tiene que mantenerse sin filtraciones, porque de otro modo das pie a las dudas, ¿no? Das pie a que tengan ciertos espacios y lo que buscas es no dárselos para nada, ¿no? También lo que estaba revisando es que Sabludowski, un día después, en el noticiero, traía una corbata negra. Entonces en chinga el presidente Díaz Ordaz marca Televisa y dicen, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué trae una corbata negra? ¿Acaso está de luto? ¿Estaba a favor de los estudiantes? ¿O qué pedo, no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces está súper cabrón porque este güey se muestra completamente cerrado, se muestra completamente como lo que yo estoy diciendo es la mera verdad y no voy a dar pie a ninguna discusión. Independientemente de las pruebas o de las preguntas que tú me estés haciendo, no me voy a mover de aquí, me voy a mantener imbatible y creo que es lo cabrón, ¿no? Porque de este modo sí te presentas como un discurso que está que es grueso, está formado, tiene sus delimitantes completamente visibles, pero a final de cuentas también lo que haces es pues plantear un margen del que no te puedes salir, pero por otra parte cuando tú estás del otro lado del discurso, pues más o menos con esta bordeadura que le haces al discurso que están realizando, pues es más o menos por donde te estás dando cuenta de qué alcances tiene esta verdad oficial. Uh-huh. Sí, puedes ver los límites muy fácil, ¿no? Si una corbata es suficiente para desestabilizarte, pues híjole, igual y no tienes bases tan sólidas, ¿no? Sí, está llamativo. O sea, el ejemplo que yo había considerado era un tanto más contemporáneo, es este rollo del enemigo que tiene el movimiento feminista, de la lógica patriarcal, que pues opera de manera parecida a como opera un poder totalitario, ¿no? O sea, es explícito porque tienes los cadáveres, tienes los muertos, tienes las desapariciones, o sea, tienes los huecos, las ausencias, pero no es como que las ejecuciones sean un espectáculo, no es como que la banda, así la pareja feminicida tome a la mujer y la lleve en medio de la plaza pública y allí mismo la viole y la apuñale a la vista de todos, ¿no? O sea, más bien son cosas que se hacen como que a oscuras, en sordina, de noche y en lugares alejados, y ya después el cuerpo pues sí que lo encuentren, ¿no? Porque lo importante es que vean cómo fue mancillado, cómo ejerciste tu poder sobre él, pero no es el acto mismo de matar lo espectacular son los resultados. Y o sea, esta es una cuestión que no considera una ficción como la que estamos tratando. Pareciera ser que aquí entienden el poder como una cosa que quiere engrandecerse mostrando su crueldad sobre los cuerpos, pues siendo que más bien parecería que eso señalaría las fisuras del poder, ¿no? O sea, hacer algo así es como dispararte en el pie, es dejarte indefenso a ti mismo, pues como lo atestiguan
estos ejemplos históricos. Es decir, a pesar de que Díaz Ordaz se espantó porque hubiera una corbata negra, pues lo que hizo ese güey no fue mandar a los militares a que mataran a Zabludovsky así al aire, ¿no? En cámara. Más bien hizo pues un ajuste más en el orden del discurso, en el orden de la semiótica, de qué pedo con esta corbata. O sea, justo son movimientos mucho más sutiles, no son acciones tan mecánicas como meter a la policía a que haga disparos cuando alguien se cruza de brazos y me dice no estoy de acuerdo. O sea, en ese sentido, pues la realidad está, pues no sé, del 68 para acá son que ya casi 80, como, no, 60 años. Sí, o sea, 60 años de adelanto que tiene la realidad mexicana con respecto a la narrativa de los Juegos del Hambre, ¿no? Está cabrón. Y pues bueno, un segundo punto que me llama la atención es precisamente cómo manejan en la ficción la función del discurso público. Digo que si bien algo que les voy a conceder a los guionistas de esta película es que preveyeron los eventos de Chile del 2019, pensando por ejemplo en que cuando la banda está resistiéndose a que la policía queme el mercado, lo que hacen los policías es dispararles a los ojos. Cuando los manifestantes se resisten, lo que hacen es literalmente taclear a los policías, ¿no? Como en estas imágenes que salieron el año pasado pues de hecho hasta en Chile surgió una consigna relativa a que nos disparan a los ojos porque nos quieren ciegos o algo por el estilo, y pues la banda como que exhibía con cierto orgullo sus globos reventados, más la cuestión que hasta apareció como un GIF y hasta había alguien por ahí utilizó un ejemplo de física de cuánta fuerza necesitabas para tumbar a un granadero, ¿no? O sea, bueno, como que esa parte sí se las concedo, pero sobre el rollo del discurso, pues también es que en la ficción el discurso del autoritario, del dictador, pues es un discurso bien evidente, ¿no? Donde dice que los otros son rebeldes, y o sea, güey, decir que alguien es un rebelde es como que concederle que su palabra es válida, ¿no? Concederle a su lucha que tiene una razón fuerte de ser, y además tildan a los rebeldes como los más fuertes, pero que no pudieron vencernos. O sea, pensando en esa línea, pues los estados contemporáneos no les llaman rebeldes a los rebeldes, ¿no? Les llaman terroristas, o les llaman comunistas según la época, o pues no sé, incluso si vas a las marchas y eso, la banda le llama huevones a los que están marchando, ¿no? O sea, se trata de utilizar la semántica para desacreditar al otro, no de utilizar el mismo lenguaje para validar la lucha de quien se está oponiendo, porque, güey, o sea, entonces no tienes un enemigo, entonces estás abriendo este campo discursivo para que las personas tomen postura. Y se supone que si estás en esta posición del soberano, pues lo que importa es mantener la posición, porque no sé, eres un totalitario, ¿no? Te interesa moldear los poderes, no necesariamente abrir la democracia. O sea, en ese sentido, pues el imaginario que nos presenta este producto cultural, pues es un imaginario bastante ingenuo respecto a al menos estos dos puntos, o sea, muy retrasado, sobre cómo se ejerce el poder y cómo se ejerce el discurso. Simona, porque, bueno, justo lo que comentas de desacreditar al movimiento, me da mucho la atención después de las últimas marchas que hubo por parte de la bandita feminista. Ajá. Fue que justamente se toman solamente las fotografías por parte de los medios que pues dan pie a desacreditar completamente. Por ejemplo, tomar las fotos a estas chavas saqueando un Oxxo, a estas chavas atacando a una persona mayor, estas chavas no sé, bueno, esta fotografía que hubo de la policía llorando con los ojos rojos y con lágrimas. Entonces la bronca que había a partir de aquí es que, pues bueno, se les desacredita completamente diciendo que, pues mira, fíjate lo que están haciendo, es que esas no son las formas, es que cuántas personas reviviste pintando tal monumento, etcétera. Entonces, pues está cabrón, ¿no? Porque justamente te sales completamente de la discusión y lo estás poniendo en una dimensión pues vana, que no tiene mayor relevancia para
para tu vida y solamente lo tomas como un evento externo que pues en algún momento sucede, pero que no afecta de ninguna forma el status quo en el que nos mantenemos, ¿no? Y, pues me acuerdo que de hecho con las marchas del año pasado, cuando las morras intervinieron en el hemiciclo a Juárez, unos meses después salió una nota de otra intervención que hubo, pero esa en la estatua del ángel, y esa fue una intervención pues como de corte más visual, pero utilizando recursos tecnológicos, en donde la artista colocó un montón de veladoras e iluminó la columna con proyectores en una luz rosa, y era una vela por cada feminicidio reportado, creo que durante el 2018 o algo por el estilo. Y o sea, se veía muy bonito, porque eran velas y era una luz rosa así gigantesca. Pero esta manifestación no tuvo cobertura porque se veía bonita, porque no servía para desacreditar al movimiento, y sin embargo las intervenciones en el hemiciclo a Juárez, esas sí tuvieron un montón de circulación, o sea, pues precisamente como que mostrando este partidismo de los medios de información al momento de reportar los, entre comillas, hechos. Simón, y reduces completamente, todo el movimiento solamente con el atentado hacia los monumentos, ¿no? Y ni siquiera, o no nos damos pie a discutir realmente la problemática y las consignas que están presentando estas chavas, y lo dejas solamente en el vandalismo, en huevones, revoltosas, etcétera, y pues lo desarticulas completamente. Sí, eso, bueno, o sea, como que en esta línea también está el rollo de que pues con el movimiento de las morras no es como que tengamos pues una cara, ¿no? O sea, una persona que digas, oye, esta chica, esta señora o esta persona en general es quien está coordinándolo. O sea, algo que ha tomado la resistencia, o sea, particularmente con estos casos, es que no hay una cara pública, porque pues lo que hemos aprendido, y pues muy, muy a la mala acá en América Latina, es que si tienes una cara pública es suicidarte, ¿no? O sea, me acuerdo de este activista, Homero Gómez, que, o sea, güey, definía la mariposa monarca, ¿no? Hazme el chingado favor, y a ese güey lo mataron por defender el santuario de la mariposa monarca. O sea, es como el güey, el carnal ni siquiera estaba tomando armas, o sea, no era como que tuviera pues una posición super economicista, que estuviera ganando mucho al respecto. Y bueno, lo eliminaron, ¿no? Hay otro activista veracruzano que es de nombre Adrián Bes, a quien igual mataron por oponerse a las labores de minería. Mataron a Berta Cáceres por defender a los campesinos lencas, que es un pueblo originario de Centroamérica que está casi extinto. Y pues bueno, o sea, prácticamente si escribes en Google activistas muertos, hay una página de Wikipedia que se llama Activistas Muertos en México, y pues, la lista es triste, ¿no? En fin, o sea, la cosa de tener un rostro o de ser una figura pública cuando estás resistiéndote, pues no funciona. Creo que los movimientos han aprendido, y han aprendido bastante bien, que lo importante es pues dispersarse, ¿no? Ser algo así como una tormenta, que haya muchos puntos, que el rollo sea... O sea, claro que hay personas organizadoras, hay ciertas instancias que son como que las validadoras del discurso, pero pues no es como que sea solo un sujeto y que cortando la cabeza, que dándole una plaza en la universidad o algo así, desactives el movimiento. El hecho de que no haya líderes pues, lo vuelve súper orgánico. Y eso también es un punto, el tercer retraso que encuentro en esta narración de Juegos del Hambre, donde como que no identifican cómo funciona la resistencia, porque en esta película, cuando nos muestran a los, entre comillas, revolucionarios, lo primero que les importa a esta banda es hacer una campaña publicitaria como para que la gente vote por su candidata, y se ponen a grabar spots y le dan todo un equipo de camarógrafos a esta morra para que la reporten, pero pues, o sea, más pensando desde pues el horrible tercer mundo en donde vivimos, pues más bien esto es como que el indicador de que la banda sabe a quién matar para acabar con el movimiento, ¿no? O sea, como que se enfocan demasiado en el aspecto mediático de una revolución,
siento que sí, por supuesto, o sea, claro que el hecho de que las morras hayan aprendido a hacer memes y que ahora divulguen memes e infografías explicando conceptos de feminismo, de opresión y demás, es un gran avance, o sea, por supuesto que sí, pero pues vaya, o sea, el movimiento no se queda en la pantalla, no se queda en las redes, lo importante son los cuerpos, que los cuerpos salgan de la pantalla, ocupen las calles y pues genera esta incomodidad, ¿no? Como que te traigan esta traumática conciencia de que hay un otro y que este otro la está pasando mal. Y pues bueno, o sea, como que en fin, no... Me saca mucho de onda que en los relatos de ficción, particularmente en pues se enfoquen en darle cara a la revolución como si te opusieras para hacer el Che Guevara y que vendieran tu cara en playeritas rojas en todas las tiendas del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sería una parte, otro 50% de cómo funciona la resistencia o cómo acabas con la resistencia. Pues como que la sección que nos vincula al otro episodio, que cuando hay una cara, cuando hay un líder al movimiento, pues lo práctico es como que convencerlo para que esta persona que está produciendo discurso deje de producirlo en contra de ti para producirlo a tu favor. Lo que plantean en esta película es que, pues bueno, tienen a un güey que está entre comillas contratado para decir en televisión abierta esas no son las formas. Pero pues también comentan que el güey según no lo hace voluntariamente, ¿no? Sino que los dictadores utilizan el demoníaco condicionamiento clásico para modificar su actitud. Pero o sea, pues estudiamos psicología, ¿no? Sabemos lo pinche tardado que es hacer cambios. O sea, no, en el laboratorio pues me tardé 4 meses para lograr que la rata apretara 2 palancas en los momentos y en las cantidades que yo le asignaba, ¿no? O sea, imagínate cuánto tardas en hacer que un güey cambie de ideas con puro condicionamiento pavloviano, o sea, no manches, ¿no? Es un proceso súper lento, siendo que pues, lo efectivo es pues hacer lo que se hizo acá, ¿no? De ofrecerle a este líder del movimiento del 68, de apellido Cabeza de Vaca, un puesto en la universidad y pues como tienes un puesto tienes responsabilidades y tienes menos tiempo para ponerte a pensar en la revolución, ¿no? O sea, pues, en este sentido, pues la resistencia sí, durante mucho tiempo funcionó teniendo líderes, pero pues el sistema, el archienemigo del mundo, que es el capitalismo, entendió que desactivando al líder desactivas el movimiento, y por lo tanto los movimientos contemporáneos ya no les importa tener un líder, ya no importa tener un rostro público, cosa que pues pasa súper desapercibida en este ejemplo ficticio, pero pues bueno, pasa un tanto más desapercibida en el otro ejemplo, solo que antes de pasar a ese, pues acá me detengo para escuchar tus acotaciones. Sí, no, bueno, referente a hacer este tipo de consignas o este tipo de vivencias, yo encontré por ahí un librito, se llama Antígona González. Obviamente hace referencia a la tragedia de Antígona, en donde mueren los 2 hermanos de Antígona. Creonte no deja que entierren a su hermano para que pues no pueda tener descanso y no pueda tener todos los honores de los dioses, ¿no? Entonces Antígona, que pues más o menos quiere, bueno, el nombre tiene que ver más o menos con la necedad. Antígona es la necia. Pues bueno, hace todo lo posible para darles santa sepultura a su hermano y que pues bueno pueda tener descanso eterno, ¿no? Que pueda llegar al más allá. Y bueno, este librito que se llama Antígona González justamente habla sobre una mujer, una hermana que pierde a su hermano, y está muy interesante porque es otro tipo de testimonial, que justamente estos tipos de testimonial son los que pues más o menos cobran relevancia, los que tendrían que importarnos un poquillo más, porque surgen justamente en las periferias, en los lugares en los que no se tiene voz, en los lugares en los que no tienen gran visibilidad y pues de otro modo serían completamente olvidados y silenciados. Yo estaba rescatando 2 parrafitos que encontré de este libro, está muy muy bueno, está escrito en verso, tiene una prosa muy bonita y bueno, paso a leerlos. Pero ni rastro de fiera, ni de... empiezo otra vez, pero ni rastro de fiera, ni de perros que te tuvieran arrastrando para destrozarte.
donde antes tú ahora el vacío. Nadie llamó para pedir rescate o amedrentarnos. Nadie dijo una sola palabra como si quisieran deshacerte aún más en el silencio. Yo les hubiera agradecido que a donde se lo hubieran llevado, mejor lo hubieran dejado muerto, porque al menos sabría yo dónde quedó, dónde llorarle, dónde rezar. A lo mejor ya me hubiera resignado. Y bueno, con esto cierro comillas. Y me llama mucho la atención esta onda, ¿no? Con la aparición del muerto, la aparición del cadáver, como para que alguien tenga luto, porque justamente igual regresando a la ondita del 68, en una de las preguntas que de los cuestionamientos que se le hacía a Díaz Ordaz, donde le decían, pero güey, no mames, fue una matanza cabrona en la Plaza de las Tres Culturas, ¿qué onda, no? Con toda esa banda. Y lo que este carnal dice es que no, de hecho fueron 30 y tantos muertos, no pasaban a los 40, y si alguno de ustedes tiene alguna otra información, o si alguno de ustedes tiene datos diferentes, que vengan, y es más, lo único que les pido es que me traigan la lista de nombres, la lista de los desaparecidos, porque en esta lista van a aparecer las personas que faltan, porque, y fíjate lo que dice aquí, porque si quisiéramos desaparecer a todos ellos, pues también nos... tendríamos que matar a la familia para desaparecer a todos esos, ¿no? Verga. Y dices, güey, está súper cabrón porque es el presidente en turno en ese momento. Y que diga que pues fácilmente puede chingarse una familia completa para que no quede constancia del hecho histórico que aconteció, pues está súper cabrón, ¿no? Y más tomando en cuenta todo lo que ocurrió durante esa noche, ¿no? Donde los soldados tuvieron que meterse a los departamentos de las personas, tuvieron que amedrentar para pues que hicieran una limpia completamente de los estudiantes, ¿no? Hay un documental por ahí de Proceso que hace sobre el evento y entrevistan a muchos vecinos de los edificios colindantes a la plaza, y uno de ellos es de una señora que da resguardo a 2, 3 estudiantes. De hecho dice que uno de ellos tiene una bala en la pierna. Madre. Y que le tocan los soldados, ella les abre y le dice, a ver, esos estudiantes, sácamelos. Y él dice, no, ¿por qué? ¿Por qué ellos están estudiando? Y dice, no, sácamelos, señora. No queremos que esto llegue a más. Y dice, no, si tú lo sacas me vas a sacar a mí. Y el soldado le pregunta ¿por qué? Y la señora le contesta, porque te voy a romper la madre agarrando un sartén. Ajá. Entonces pues me llama mucho la atención el cómo estos testimoniales que vienen justamente de un discurso diferente, que no es el de los noticieros, que no es el del Estado, da todavía más indicios o puede crear un marco todavía más visible de lo que es lo que sucedió, ¿no? No solamente fue una matanza, no solamente fue una desaparición de personas, sino que fue una desaparición de personas que estaban al lado de ti, fue una desaparición de terceros, una desaparición que sí llegan a importarte, ¿no? Porque cuando tú lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Cuando tú los dimensionas como los huevones, como los disidentes, como los rebeldes, como los greñudos, pues de esa forma no cobra mayor sentido, ¿no? De esa forma se nos hace difícil empatizar con este tipo de consignas o movimientos. Y es lo que ocurre, por ejemplo, ahorita con las chavas feministas, ¿no? Que muchas veces se les ponen todos estos motes como para burlarse del movimiento y no darle la validez que tiene. Y cuando lo escuchas de una persona que se encuentra al lado de ti, una persona con la cual puedes permitirte ese sentimiento llamado empatía, pues entonces ya es otra cosa, ya cobra otra dimensión, y es aquí cuando pues ya cobra mayor sentido, y de esta forma entiendes más o menos qué es lo que se está peleando, ¿no? Qué es lo que se está discutiendo, y no solamente son eventos externos que ocurren en la lejanía o en la la historia con mayúsculas, en la historia que pues sí nos atañe, pero realmente no tanto, porque la realidad que yo estoy viviendo pues me impide acercarme a esa historia con H mayúscula, ¿no? Sino que yo la historia que estoy viviendo es la historia con H minúscula, la historia que tiene que ver más con mis congéneres, contigo, conmigo, con él, con ella, y no pues con toda esta bola, con toda esta multitud que pues bueno, no sé el nombre de ninguno de ellos, no tengo cómo poder llorarle, no tengo con qué hacer un entierro hasta que está pues al lado mío, ¿no? Uh-huh. Sí, como que esta instancia de reducir todas las particularidades, todas las personas a una etiqueta general, pues tiene justamente este efecto que
o sea, sí surge en el discurso, pero pues no se queda en el discurso, ¿no? O sea, es una cosa que pues atraviesa los cuerpos, la manera en la que sientes, la manera en la que comprendes la información, comprendes el mundo, y te pones cierta distancia de por medio. Táctica que digo, si bien no creo que en época de Díaz Ordaz, o sea, no creo que este carnal hubiera leído a Roland Barthes ni a Ferdinand Saussure ni todo esto, pero pues vaya, no le hizo falta leerlo porque en la práctica pues no le hizo pues vaya, prácticamente aplicó los principios que estos carnales estaban detectando sobre cómo funcionaba el lenguaje y pues los aplicó de manera sí genial, pero pues también de manera cruel, ¿no? De manera terrible. Pues sí, o sea, está fuerte y es, pues bueno, o sea, otra vez creo que no es suficiente insistir con que los efectos de discurso tienen que ver con quitarle credibilidad o con, pues incluso esto último que comentaste, que es quitarle humanidad, quitarle sustancia a los opositores, con tal de que las personas no empaticen con sus causas, con sus dolores, con sus luchas, con sus emociones, sino que pues se mantienen como esta suerte de espectadores anónimos, incluso muy pasivos, pues sin involucrarse en el curso de la historia mayúscula, que igual y en cierta medida podría verse afectada por ellos. O sea, es este cálculo en la realidad, en los acontecimientos, es una cuestión súper relevante que en la ficción aparece interesantemente ausente, ¿no? O sea, como que el único acierto semántico que tiene el régimen de los Juegos del Hambre es llamarle cuidadores de la paz a los policías. Y pues no sé, parece que después corrieron al güey que le puso ese nombre a la institución y pues el resto de su discurso no tiene ninguna de estas operaciones interesantísimas. Que bueno, eso como que nos da pauta para pasar al presupuesto del cuarto retraso, que tiene que ver con que en los relatos como que futuristas de ciencia ficción, recuerdo ahorita un comentario que hace Ursula Le Guin en un textito, en donde dice que una parte importante de los relatos de ficción acerca del futuro, pues realmente no hacen un esfuerzo por plantearse cómo serían las cosas de manera diferente, solo utilizan metáforas para hablar del presente, y en muchas ocasiones esta falta de intuición o esta falta de esfuerzo por pensar en el futuro también refleja una falta de esfuerzo o de sensibilidad para detectar lo que ocurre en el presente, así que incurren en exagerar el valor de la tecnología para sostener escenarios que pues ya se están sosteniendo sin necesidad de las máquinas, ¿no? Sin meterle mucho presupuesto. Por ejemplo, el escenario que seleccioné, el de Black Mirror, vaya, prácticamente toda la serie como que ahí juega con qué pasaría si las máquinas tal o cual cosa, con un grado variable de éxito o de ejercicio literario. Entonces, pero bueno, en este capítulo, el de 15 millones de puntos o algo así, prácticamente lo que vemos es la vida de un sujeto que se dedica a accionar una bicicleta estática que produce electricidad, y con esta electricidad todo funciona. Por cada tanto tiempo de pedaleo le dan una especie de crédito en forma de puntos que puede intercambiar por comodidades ahí que oscilan en un grado de concreción, o sea, van desde comprarle accesorios a tu avatar hasta pues, hacer cosas como pagar la comida o desactivar los anuncios, y etcétera. Entonces, bueno, la decepción que enfrenta este personaje es que lleva a una amiga suya, una mujer atractiva, a que se presente con pues son como inversionistas que administran todos los programas de televisión, y se supone que la expectativa era que ella fuera aceptada como cantante, pero pues como la chica más bien es sexualmente atractiva, la mandan al canal porno, y pues este sujeto se frustra, vuelve a juntar 15 millones de puntos para volver a ir a hablar frente de este panel de inversionistas. Lo que hace es aventarse una perorata sobre cómo la tecnología que tiene aturdido
a través de ofrecerte una serie de comodidades vanas y superficiales que solamente cumplen con la función de docilizarte y de mantenerte en la cadena de producción, etcétera, mientras sujeta un pedazo cristal contra su cuello. Pero lo que hace esta banda es contratarlo y darle un programa donde hable 15 minutos 2 veces por semana para quejarse. Al final el güey tiene un apartamento grande y es feliz. O sea, bueno, si bien esta aproximación me parece que es un tanto más cercana a cómo los sistemas totalitarios han desactivado el discurso crítico, pues el escenario es increíblemente mecánico, ¿no? O sea, la banda vive en un cuartito lleno de pantallas, donde salen, suben el elevador y más arriba está el piso con las bicicletas en donde tienen que trabajar. Tienen una especie de chips intradérmicos que les permiten hacer todas las operaciones, cosas como comprar la comida, comprar pasta de dientes, hacer correr el grifo del agua, etcétera. O sea, como que es una sujeción súper tecnológica para lograr que los personajes se mantengan acorde a la lógica del sistema, y que a fin de cuentas no son tan necesarios. O sea, el caso de, entre comillas, el intelectual que se resiste al sistema es pues este sujeto, el esposo de Elena Garro. Pero pues si quieres ahorita pasamos esa parte a cómo no lo armaron. Si quieres primero escuchamos tus acotes al respecto y ya luego nos aventamos a cómo el PRI desactivó a este personaje que potencialmente pudo haber sido crítico. Pues más o menos lo que había preparado tiene que ver un tanto más con los puntos que ya habíamos comentado, pero aún así me parece interesante hacer la mención de lo que tengo aquí anotado, ¿no? Tiene que ver más o menos con esta obsesión del discurso que comentas con este compa de Black Mirror, de Bing, en donde, pues bueno, como ya habíamos dicho, el discurso, todo lo interesante que puede llegar a decir esta persona, pues ya está calculado, ya está absorbido, ya es esta escena completamente triste del domador con el león, que pues bueno, si lo tienes al lado de ti más o menos alimentado y con ciertas comodidades, pues posiblemente no te llegue a morder o atacar. Entonces, pues bueno, ver cómo todos estos discursos llegan a tomar parte del discurso oficial, del discurso grande, y que, pues bueno, cómo va a llegar a tener ciertas reminiscencias en la realidad. Yo quería hablar más o menos de los últimos eventos que tienen que ver con Frena, con este frente anti-AMLO. Y quería hacer una recapitulación de, pues bueno, cómo funciona el discurso de Frena en la actualidad, y pues ver más o menos de dónde viene y hacia dónde va. Esto salió a raíz de más o menos del tema, y lo dividí en 3 partes, ¿no? Que son como las partes que están fungiendo este colectivo de Frena. La primera parte, pues hay que entender que la mayoría de los dirigentes son dirigentes empresariales y defienden completamente intereses gremiales, ¿no? No nos sorprenda que, pues bueno, varios de estos compas tienen que ver muchísimo con FEMSA, que pues es la bandita que más embotella refrescos en México y en América Latina. Y no hay que olvidar que pues también tienen sus bases ideológicas también en parte de Latinoamérica. De hecho también se lleva muy bien con España, tanto así que no me acuerdo cómo se llama esta persona, que fue la que se estaba quejando con España por la administración de Andrés Manuel López Obrador. Estaba diciendo que nos estaba matando, que nos estaba convirtiendo en Venezuela otra vez, etcétera. Bueno, la otra parte es que también tiene reminiscencias del este grupo ultrasecreto llamado el Yunque. Este grupito tiene que ver mucho con el tercer punto, que es con un grupo que se llama, déjame ver, aquí lo tengo, la Unión Nacional Sinarquista.
Uno de los mayores dirigentes de la Unión Nacional Sinarquista fue Salvador Abascal Infante. Este carnal fue un escritor, fue un pensador que pues más o menos tenía un discurso muy interesante, en donde todos los males del mundo se lo atribuía a un complot judío masónico. Y pues este compa era completamente católico. De hecho, el origen de este grupito sinarquista tenía que ver con los cristeros. Entonces tiene unas ligazones, unos orígenes muy, muy católicos, pero fuertemente católicos. Estamos relacionados con las altas esferas del catolicismo, ¿no? No nos sorprende tampoco que pues tenían que ver sus ondas con también este señor Marcial Maciel. Y bueno, hago este pequeña postal porque quería hablar de uno de los personajes de este grupo Frena, que es Juan Bosco Abascal Carranza. Este carnal es doctor en psicología, tiene varios libros publicados, varios libros que, híjole, cuestan su aquel. Y pues por curiosidad me metí a leer uno de ellos, uno que se llama Solo la persona virtuosa es feliz, los seductores vicios de la posmodernidad. Dije, órale, ¿no? A ver, ¿qué onda, no? ¿Qué onda? ¿De qué soy adicto? ¿Qué mierdas estoy metiendo en mi cabeza, no? Sí, es que usar las páginas de Foucault para armarte los churros tiene efectos distintos, que esa es otra cosa. Está súper loco. Y me llama mucho la atención porque en la introducción de este libro hace uso de las ideas de su padre, ¿no? En donde dice que una de las noches se encuentran cenando y su padre va a dar la oración para poder consumir los sagrados alimentos. Y la oración que dice su padre más o menos va así, que debiéramos rezar por tener todavía más obreros que estén con toda la disposición de servirnos. Y dice, pero yo me considero uno de esos obreros. Más o menos la ondita del libro es que pues este compa es un trabajador de Dios, es un agente de Dios, es un agente de cambio que pues bueno, la voluntad de Dios puso en nuestro mundo y que pues bueno, gracias a él vamos a tener las cosas un poquillo mejor. Me gustaría leerles unas partes que encontré por ahí algo macabrosas. Por aquí está. Aquí hace un bosquejo, una reflexión que va entre Cristo y Satanás, ¿no? Cristo obviamente, si lo ponemos en palabras actuales, podría ser Frena, y Satanás podría ser pues estas lecturas de la posmodernidad que se hacen. Lecturas de la posmodernidad, podríamos decir toda la bandita LGBT, minorías que pues justamente han logrado articular un discurso a partir de los abusos que se han hecho pues por chingo de generaciones y que tienen que ver pues con cosas que no les está latiendo de la cuarta transformación a esta banda. Igualmente quisiera recalcar que no me considero un super adorador de AMLO para nada, pero pues bueno, me llama mucho la atención el cómo se presenta este Frente Nacional Anti-AMLO y pues bueno, qué es lo que nos podría dejar y qué reflexiones podrían salir de aquí. Y aquí está. Dice, lo terrible y ominoso y angustiante para cada cual es que no tenemos la garantía individual de nuestro triunfo final ni de nuestra eterna salvación, porque aunque Cristo despeña a Satanás para siempre en el lago del fuego, no significa que esta misma victoria sea alcanzada con toda seguridad por cada uno de nosotros. Lo más dramático es que cada uno de nosotros tendrá que pelear su batalla final contra las fuerzas del maligno y vencerlo, ciertamente con la ayuda de Cristo, pero ante todo como resultado de las propias decisiones personales. Nadie está confirmado en gracia, así que nadie puede exclamar al delirante y fantasioso estilo protestante. Concédanos que solo por ingenuidad y no por soberbia el famoso grito de soy salvo, con el cual muchas sectas engañan a sus seguidores. Tampoco es éticamente correcto vivir de la manera más soberbia que yo he escuchado en canción alguna. Y pues ya aquí hace algunas otras anotaciones referentes a la Biblia y pues muy muy sacadas de
pues muy sacadas por los pelos, ¿no? Ujú. Hacía mención de esto porque me llama mucho la atención cómo estos discursos pues se han ido adentrando en estos grupos y son absorbidos de una forma pues muy a la ligera. Estaba viendo por ahí un programita que se llama Sacro y Profano. Sale en el 11, está muy interesante. Y uno de ellos habla sobre el aborto. Y justamente también hacen su anotación de Frena y su anotación al PAN y al Yunque, que son estos grupos religiosos que están muy inmiscuidos en la política y muy inmiscuidos en onditas empresariales. Bueno, lo que me llama la atención es que muchos de las consignas que hacen estos compadres subidos en sus camionetas es Viva Cristo Rey. Se pusieron a rezar el rosario frente al hemiciclo a Juárez. Traían a un chingo de bandita con carteles con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pues bueno, lo que ellos comentaban es que iban a liberar al país del mal, ¿no? Por medio de su santa gracia. Y que bueno, iban buscaban este cambio porque pues AMLO se estaba presentando como un dictador, se estaba presentando como alguien que nos quería hacer Venezuela. Y pues bueno, toda esta onda que seguro ya han estado escuchando hasta el exceso últimamente. Pero bueno, lo que me llama la atención es que la forma en la que utilizan los textos bíblicos para hablar de esto, y se valen muchísimo del Antiguo Testamento, en donde pues encontramos un Dios furioso, un Dios que escucha heavy metal, que desmadra a todo aquel que no se hinque ante él. Si no estás dispuesto a sacrificar a tu hijo, pues no sabes cómo te va a ir. Y se puede aventar unas apuestas muy cabronas con el diablo, y pues te puede llevar a la chingada a ti, ¿no? Nada más para dar fe y pues para mostrar su poderío frente a la raza humana. Entonces se valen muchísimo de esto, pero la otra onda es que utilizan la figura de Jesucristo como para hablar de esta insurrección, de esta revelación, de esta salvación que en algún momento ya teníamos, en algún momento la encontramos por ahí, pero a día de hoy ya la tenemos muy perdida, ¿no? Pero pues también hay que recordar que Cristo pues tenía que ver más con el Che Guevara que con Porfirio Díaz, ¿no? Uh-huh. O con este Díaz Ordaz, porque pues al menos muchas o sea, sí tiene sus desvaríos, pero más o menos el discurso que presenta Jesucristo es el de salvación, el de perdón. Si el sordo no escucha, pues bueno, déjalo tranquilo, que ya escuchará en algún momento. Tú preocúpate por ti, tú preocúpate por servir a Dios, y ya lo demás vendrá, ¿no? Cosa que no ocurre con estos grupitos. Entonces me llama mucho la atención el que estén teniendo tanto revuelo, que estén teniendo tanta incidencia en las notas de los periódicos últimamente, porque se les está dando una visibilidad, pero una visibilidad como espectáculo. Igualmente, como lo comentábamos hace rato, también me llama la atención la forma en la que se aceptó su protesta, pero no se aceptó la propuesta de la bandita feminista, que pues en la última semana, cuando estuvieron protestando esas chavas, pues no hay que recordar que estaban a unas cuadras del Zócalo, unas cuadras del Frena, y Frena estaba en sus casas de campaña vacías, ahí haciendo yoga en el Zócalo, pero pues con los granaderos alrededor, pero sin ninguna, sin atacarlos, ¿no? Sin estarlos cuidando. Y cuando a los colectivos feministas se les encerró ahí enfrente de Bellas Artes, ¿no? Se les acordonó, se les aventó gases lacrimógenos. Entonces, pues bueno, creo que llama mucho la atención el cómo cierto tipo de discursos que de algún modo en la realidad o en sus orígenes podrían presentarse como discursos disidentes o discursos que van en pro de ciertos valores o de ciertos ideales, pueden ser absorbidos y pueden ser manipulados de tal forma que digan completamente lo contrario, solamente dándoles unos tintes por aquí, unos tintes por acá, y siendo dichos por tal o cual persona, como que toman otra relevancia y llegan a ser desarticulados completamente, ¿no? Como pasa con este compa de Black Mirror, con Bing, que pues en algún momento sí se pone el vidrio en el cuello para
cortarse la yugular y desangrarse allí en el escenario, pero al final de cuentas es tomado, pues es absorbido como el esposo de Elena Garro, es puesto en un lugar completamente cómodo, en un lugar donde se vuelve completamente inofensivo y pues se le da ciertas comodidades como para que no tenga mayor relevancia lo que pueda decir o las acciones que pueda llegar a hacer en tal o cual momento. Sí, no, está acá súper potente tu análisis acerca de la resonancia teológica que tiene el movimiento de Frena, porque pues como que veo que hay un par de ramificaciones ahí. Por una está la cuestión del cinismo, y digo, para esto hay que como que hacer una acotación de que estoy siguiendo acá a Peter Sloterdijk, que es quien rescata esta etimología, en donde, o sea, al parecer en la Grecia clásica había dos palabras que se pronunciaban igual, pero se escribían diferente. Una era así, cinismus, con C al principio, y la otra se escribía exactamente igual, pero con una Z al principio que se pronunciaba como K. Entonces, y la otra sería quinismo. Entonces, la diferencia era que pues, el cínico era el güey que hacía el mal sabiendo que está haciendo el mal y pues, se burlaba de ello, ¿no? Mientras que el quínico era el individuo que intencionalmente retaba la lógica imperante con un propósito crítico. O sea, en ese sentido, Diógenes no era un cínico, era un quínico. El rollo acá es que pues como que el cinismo es este modo de pues articular o reforzar la ley, la lógica, el poder imperante, mientras haces como que no te la crees. Entonces, porque, o sea, sí he visto que en los reportajes periodísticos de las manifestaciones de Frena, pues no solo son los cartelitos o las lonas fosforescentes con frases religiosas, sino que también llevan una especie de piñatas de López Obrador, pero con cuernos y con cola del diablo, o pancartas en donde le adjudican alguna cualidad satánica. Y o sea, igual y como que no nos lo tomamos en serio porque, pues no sé, somos chavos del siglo XXI que ya están emancipados del discurso religioso, pero el problema de no tomárnoslo en serio es que estamos permitiéndole a este tipo de discurso poblar ciertos espacios que si lo tomáramos con seriedad, entonces reaccionaríamos y pondríamos una barrera para impedirle parasitarlos. O sea, entonces como que en esta lógica de que igual y son chistes, igual y se presta para memes, igual y no es en serio, pues más bien se está colando por debajo de nuestro sensor todo este discurso que es violento, que es represivo, que es conservador y que además ya es una tergiversación del discurso que originalmente pretendió ser. Y por otro lado está la cuestión de intencionalmente producir un discurso que parezca crítico sin llegar a serlo, como para generar pues esta actitud de rebeldía, pero de rebeldía controlada o acotada a ciertos espacios, ¿no? Es como lo que mencionabas hace rato de estas conversaciones de cuando estás en la universidad, donde todo el mundo es comunista, donde todos quieren hacer un cambio en el sistema y demás, pero se salen del útero que constituye la universidad y entonces ya no creen en eso, ¿no? Ya se vuelven empresarios y ya tienen mentalidad de tiburón y etcétera. O sea, es muy llamativo y pues lo que le pasó, lo que ocurrió con el esposo de Elena Garro, pues va muy en ese sentido, ¿no? Vaya, si lees los textos de este carnal, o sea, el güey se nota que sabe hacer investigación, se nota que ha leído, que ha pensado, el güey es crítico acerca de si existía o no algo así como un discurso amoroso en la Grecia clásica. O sea, vaya, cuando lees al sujeto se ve que podía pensar, podía tener un discurso crítico, pero pues ya que estaba súper desactivado, recuerdo este programa de finales de los 80, principios de los 90, en donde él era el moderador de un show donde invitaba a personas famosas del mundo académico a discutir sobre ciertos temas.
Y en alguna ocasión este autor, Mario Vargas, antes de que se enojara porque no lo eligieron presidente en su país y se volviera un señor igual de... No, pues sí, gacho, se refugiara, ¿no?, en España. No, deja de que se refugiara en España, güey. Se refugió en el fascismo, en ideas bien pinche arcaicas también, ¿no? O sea, le perdono que se refugie en España, pero que te refugies en la monarquía, pues no, eso sí, no está chido. Pero bueno, cuando este carnal todavía era chavo y todavía andaba sensato, pues comentó así así al aire que pues México era el escenario de la dictadura perfecta, porque pues el partido dictador ni siquiera tenía que matar a los desertores, ni siquiera tenía que violentarlos, más bien los compraba, les daba plazas, así lograba callarlos por un lado, pero por otro también lograba hacer que los desertores terminaran generando un discurso a favor del dictador. Y o sea, esta es una eficiencia genial, o sea, es un real ejercicio del poder, porque no estás anulando las fuerzas del otro, las estás utilizando a tu favor. O sea, como que la idea de Mario Vargas era, pues güey, o sea, pinche México tiene el PRI, tiene la máquina totalitaria perfecta, y ni siquiera se ha dado cuenta. Y pues bueno, la intervención del esposo de Elena Garro es decirle, no, aquí no hay una dictadura, hay un partido hegemónico, Y pues ya, como que ahí cortó la discusión. Entonces, o sea, es como que la prueba fehaciente de que pues, los sistemas totalitarios, los sistemas latinoamericanos que han ido en búsqueda de este ejercicio grotesco del poder, ni siquiera han tenido que pensar en matar públicamente a los otros o en ejercer su poder, en hacer despliegues de su influencia a través de aniquilar los cuerpos, porque saben que aniquilar los cuerpos no es la táctica económicamente más rentable. Lo práctico es utilizar las fuerzas de los cuerpos, es modificarlos para que operen en tu favor, y por lo tanto han perfeccionado un conjunto de herramientas discursivas que van permeando el mundo y que eventualmente desembocan en que pues incluso no se haya mujeres que están en contra del feminismo, por ejemplo, ¿no? De mujeres que comentan en los posts cosas como seguro me gustaría ver a esas morras preparando un arroz, a ver si pueden hacer eso y etcétera, ¿no? O sea, comentarios súper misóginos pero saliendo de una mujer, que testimonian lo efectivo que ha sido este dispositivo de moldeamiento ideológico, que está años luz por delante de las ficciones literarias populares como las dos que analizamos ahorita, en donde al parecer este tipo de imaginarios que vienen de Europa, vienen de Estados Unidos, creen que hace falta una tecnologización así súper mecánica que le impida literal a las personas moverse, que le mueva los ojos en cierta dirección para que sepan qué pensar, pues siendo que por acá estamos rodeados desde hace muchos años, por lo menos durante todo el siglo XX y la vida del PRI, pues hemos estado experimentando la eficiencia de herramientas de discurso que no necesitan matarnos, porque pueden moldear el comportamiento de los cuerpos solamente usando palabras. Y o sea, es mucho más efectivo, es mucho más sutil el ejercicio, la gestión concreta de los cuerpos en Latinoamérica de lo que los imaginarios colonizadores alcanzan a generar. Entonces, en ese sentido, pues creo que el punto hacia el que me gustaría cerrar las intervenciones es que pues, no necesariamente se trata de pensar, oye, me gustaría hacer una revolución como la que hacen en esta película o en esta serie o etcétera, sino revisar cómo se ha desactivado el potencial revolucionario en Latinoamérica, y pues supongo que ejemplos igualmente ricos podrán aparecerse si nos ponemos a navegar por la historia de los países del continente africano o del continente asiático, porque pues esos son los verdaderos laboratorios de poder, ¿no? No el imaginario colonizador, que sin embargo es el imaginario que tiene más presupuesto para distribuir sus productos. Entonces pues aparece
pues esta decisión de, pues güey, tenemos que orientarnos hacia revisar un poco más de la historia para estar prevenidos sobre cuáles van a ser los siguientes dispositivos, porque pues, las ideas que vengan de arriba no nos sirven en el sentido de que las ideas que vengan de allá son obsoletas. Necesitamos hacer caso a otras fuentes. Simón, ¿no? Y que las discusiones no se encuentran solamente cuando hay época de elección o cuando hay que criticar a tal o cual movimiento, sino que están día a día con cada decisión que tomamos cada uno de nosotros y con cada una de las posturas, ¿no? Me llama mucho la atención en cómo muchos de los discursos referentes a la ondita feminista pues vienen completamente de este tipo de movimientos, ¿no? Como lo son Frena, el Yunque, estos colectivos católicos, y que son los que están teniendo verdadera relevancia, ¿no? Sí nos puede causar mucha gracia que tengan un chingo de casas de acampar vacías y que estén llevando a sus empleados a manifestarse con ellos, pero bueno, solamente es un síntoma o es una parte visible de este tipo de movimiento, de este tipo de ideologías, pero pues no son el campo de batalla realmente, ¿no? El campo de batalla se encontraba a unas cuadras con la bandita feminista que estaba pues abogando por la inseguridad, por las matanzas, por el aborto, por la propia decisión de los cuerpos y pues por un ejercicio de prácticas de libertad que tienen que ver pues más en cómo vamos a estar viviendo nuestras vidas, ¿no? En que este tipo de decisiones son las que tienen pues todo el poder de ejercer frente a nuestras vidas, ¿no? Y que tienen mucho que ver con esas consignas. Por ejemplo, el hecho de, pues bueno, ¿para qué voy a tener un niño un bebé si lo voy a tener en pues una situación pues bien precaria, una situación de violencia, una situación pues completamente incómoda que no va a dar pie a pues tener un desarrollo o una vida que pues bueno pueda ser tomada como una vida, ¿no? Y no solamente como el sobrevivir en el día a día. Igualmente con la ondita de pues no sé, matrimonios igualitarios, el mero hecho de ejercer tu vida como tú quieras ejercerla, ¿no? Independientemente de si eres hombre o mujer, o de si te concibes como tal o como cual. Creo que ahí es donde se está generando la verdadera discusión, donde debiéramos de tener cuidado, y no solamente en este tipo de manifestaciones que pues nos parecen risorias, pero que vaya que ejercen un chingo de poder en nuestra vida, tanto así que solamente hay que prestar un poquito de atención en cuánto poder todavía tiene la Iglesia Católica aquí en México, cuando pues igual ya no mucha banda es creyente, cuando igual ya mucha banda no va a misa, no cumple con los santos sacramentos, pero que sí los lleva a cabo en el día a día y sí los lleva a cabo en la violencia intrafamiliar, los lleva a cabo en el ejercicio de decisión sobre cuerpos ajenos, o sí los lleva a cabo en pues no sé, muchos ejercicios que tienen que ver con la libertad del otro y no con un ejercicio responsable y libre de uno mismo, ¿no? Entonces creo que es lo tenebroso, lo macabroso de todo esto, y pues que hace falta poner un chingo de atención, ¿no? Un chingo de atención que puede ser desde uno mismo, desde pues sentarte a reflexionar unos minutos de dónde chingados estoy creyendo lo que estoy creyendo, ¿no? Porque creo que son unas revoltosas y ni siquiera hago un ejercicio empático de decir, pues bueno, vaya, tal vez va por aquí, tal vez va por acá. Entonces nos cerramos y creo que ahí es lo peligroso. Y pues bueno, así también como que para enfatizar que asunto de que pues la cuestión del poder o el campo de enfrentamiento ideológico no se ajusta a una fecha, sino que está en nuestras prácticas, tiene que ver con todas las formas en las que interactuamos con el discurso. O sea, sí, las noticias que vemos o la posición que tenemos respecto de las manifestaciones, pero también las series que consultamos, las películas que vemos, los libros que leemos, los memes que compartimos, los youtubers o tiktokers a los que seguimos, etcétera, ¿no? O sea, hay trazas ideológicas por allí en todos lados, y tanto más forma de espectáculo tienen, más sutiles son,
Entonces, pues, o sea, como que estar al tanto también de por qué me da risa esto, por qué disfruto este tipo de contenido, por qué me incomoda este otro, y eso qué implicaciones está teniendo en mis conductas, en mis decisiones, en mis posicionamientos que afectan al colectivo. O sea, digo, tampoco es para andar acá súper paranoide buscando la ideología en cualquier cosa que se nos cruce, pero pues sí mantener presente que hay una dimensión ideológica y que puedes disfrutar las cosas sin estar de acuerdo con esta dimensión, pero pues no por ello vas a ignorarla o a hacerle promoción gratuita o a difundir los memes de Frena y hacerles promoción amparado bajo el argumento de que, entre comillas, te estás burlando de ellos porque pues en una de esas hay alguien en tu red de contactos que no sabía que compaginaba con estas ideas y pues ahora generaste un afiliado. Entonces, o sea, como que prestar atención a los efectos de nuestros comportamientos, porque pues tienen efectos en el moldeamiento de las actitudes y las creencias de los otros, y pues es importante tomar postura respecto a qué tipo de contenido no necesariamente consumes, pero pues con qué tipo de cosas te familiarizas, con qué cosas interactúas. Pues sí, no, en lo particular no me queda más que agregar, solamente que, pues bueno, si les gustó este cotorreo, pues sigan al pendiente de nuestra página, del canal, sigan escuchando los capítulos anteriores, que creo que también tienen cositas interesantes que pues podrían interesarles, y pues bueno, ya nos estaremos viendo para la siguiente. Un saludo a todos. Va. Gracias por seguirnos. La última vez que me metí había ya 16 suscriptores. Gracias a estas personas. Qué chido que estén allí. Que bueno que lo disfruten. Igual si quieren dejar comentarios, sugerencias, etcétera, estamos abiertos a leerles. Y pues nada, manténganse insanos.